tardes, bienvenido al Colegio de la Psicología de Las Palmas. Soy José Ramón Moreno, soy el responsable del área de Psicología del Trabajo, la organización, los recursos humanos y el tesorero del colegio. Primero excusar el hecho de que el decano no está aquí, generalmente suele venir a este tipo de actos, pero tiene otro compromiso y no ha podido estar, pues me consta que cuando tiene que venir a representar a un colegiado por cualquier cosa, cualquier evento, está aquí. Decirles que para nosotros es un orgullo que esté aquí hoy Elizabeth López Caballero, es decir, que una persona tan joven, que con tanta iniciativa, pues se vea que ya está publicando libros. Para nosotros como psicólogos, como colegio oficial, es un orgullo. Yo simplemente darle la bienvenida, espero que disfruten de este acto y darle a ustedes la bienvenida también. Felicidades. Buenas, agradecerle por supuesto aquí al Colegio de Psicólogos de Las Palmas que nos acoja, a todos ustedes por acompañarnos en la presentación de este libro y esta cajita de sorpresa, que es una cosa que tenemos preparado para que, bueno, que lo veáis, y a mí se lo explicará en la comunidad. Yo soy Jorge Lille, soy el editor de esta locura de libros. Mi papel, por supuesto, es el secundario, porque aquí la protagonista está Elizabeth, que es la autora, Melanie, que es la ilustradora de este libro, y Miguel, a ver el apellido Moradullo. Gelmí, es para estas cosas, ¿no? Yo el encargado, como digo yo, el maestro de ceremonia que se encargará de hacer la presentación formal del libro, ¿no? Decía aquí una autora, una amiga, dice, ay, no sabía que Mercurio editaba cosas infantiles. Nosotros tenemos muchísimas líneas de edición de diferentes cosas, y a veces, pues claro, a veces los lectores de unas cosas no conocen nada de las otras, ¿no? Pero aquí tengo dos autoras que traspasan ese mundo, ¿no? Porque Melanie ha ilustrado cosas infantiles y cosas de adultos, ha editado libros de fantasía y cosas de adultos, y Elizabeth lo mismo, porque también es autora de varios libros infantiles nuestros y uno de adultos. Con lo cual, ellas sí que no son pecadoras, eso conocen bien la historia. Pero aparte también otro tipo de textos, ¿no? Que además yo los invito a que ustedes los conozcan y demás, porque no hay que decirles a ustedes lo difícil, lo complicado que desde aquí es hacer ese tipo de propuestas, ¿no? Nosotros lo hacemos con todo el sacrificio del mundo, toda la ilusión, y en este caso, pues lo hacemos con algo nuevo, que es con esta cajita, que es otra propuesta diferente, en la que estamos ilusionados por hacer otras muchas, y que además no sean los clásicos productos multitudinarios de mucha gente, de grandes marcas y demás, sino más adaptados, como digo yo, al suelo, a lo que nos sirve y lo que es útil aquí, ¿no? Y nada, no quiero hablar más. ¿Y quién va primero? ¿Le toca a Miguel? Sí, me toca a mí. Pues gracias. Pues nada, muchas gracias. Estoy encantado de compartir con Elisa, con Pepe, con las compañeras, con Mela, esta presentación. Yo creo que estamos en una puesta de largo, estamos en un acto jovial, porque una persona, una escritora, Elizabeth, ha escrito una historia y ha decidido compartirla con nosotros. Se la podía haber quedado, pero ha decidido compartirla con nosotros. Por lo tanto, entiendo que es un acto que, para mí, la presentación de un libro ha de ser siempre un acto jovial, ¿no? Me trae una pequeña chuleta, porque a veces tiendo a vivir por los cerros de Úbeda, para que la chuleta me ancle a lo que quiero decir, y no decir más de lo que debo en este momento determinado, porque no soy el protagonista, sino que la protagonista es él y la protagonista es Mela. Bien, y decía que estamos ante un acto jovial, que es la presentación de un libro, pero que no es un libro cualquiera. Eso también tenemos que tenerlo claro, no es un libro más. Pues hoy también nos cita aquí algo que creo que todos estarán de acuerdo conmigo, es un hecho grande, un hecho inconmensurable, la muerte. Yo me estaba acordando de Woody Allen en la película Anna y sus hermanas. A él le gustan mucho los personajes hipocondriacos, ¿no? Me estaba acordando ahora que cierro los ojos, ¿no? Cuando le dicen que tiene, o él cree que le han dicho que tiene algo ya terminal e irreversible. Me estaba acordando de una frase, ¿no? Que para mí es magnífica, ¿no? Dios mío, ¿y qué hago yo aquí solo frente a la eternidad, ¿no? Esa idea de Woody Allen, ¿no? La muerte no es un tema tabú en la literatura infantil, es decir, la muerte siempre ha estado presente en mayor o menor medida en la literatura infantil.
Si nos retrotraemos un poquitín nada más y nos vamos a los siglos anteriores a la Revolución Francesa, que para muchas cuestiones es la bisagra entre lo anterior y lo que nos acerca al mundo que conocemos en la actualidad. Claro, los cuentos iban de boca en boca. Estamos hablando de esa literatura popular, esos cuentos europeos, por la parte que es más cercana a nosotros. Y en esos cuentos siempre la muerte estuvo en mayor o menor medida, repito, presente. Y estuvo presente por una cuestión muy fácil de entender. Estuvo presente porque la muerte está presente en la vida. A una elevada tasa de mortalidad, hambruna, epidemia, guerra. Eso hacía que la muerte fuese parte del día a día y que por lo tanto la infancia estuviese involucrada en los rituales propios de la muerte. Después ya llega la Revolución Francesa y nuestro amigo Rousseau, aquello que todos somos buenos por naturaleza, esa idea de que el niño o la niña en la medida de lo posible ha de estar fuera de las aristas de la vida. Por lo tanto, se intenta evitar que en los cuentos aparezca la muerte de manera descarnada, que aparezca el sexo, que aparezca la violencia. Eso a grandes rasgos, porque creo que en la mente de todos los que estamos aquí presentes, pues está, sin irnos más allá, está Lewis Carroll, ¿no? Con la reina y su manía cortando cabezas, todo el que aparecía por ahí, ¿no? La reina roja. O me estoy acordando, por ejemplo, de Matthew Berry, el autor de Peter Pan. Creo recordar que el Capitán Garfio termina entre las dientes, entre las fauces de un cocodrilo, ¿no? Es decir, el niño ve eso como algo normal, ¿no? Y esto es unirnos a la literatura, entre comillas, con mayúsculas. Pero ¿qué vamos a contar de los cuentos que nos contaban las abuelas? Es decir, no me voy a ir a Perrault, ¿no? Allá por el siglo XVII, que fue quizás de los primeros en pasar a la literatura escrita los cuentos populares que iban de boca en boca por Europa. Recordemos que a Perrault le debemos la adaptación a la escritura de Caperucita Roja. Aunque Perrault, cuando hace Caperucita Roja, allá por el 17, el lobo de Perrault tiene dos patas, ¿no? Perrault lo que está diciendo a las jovencitas de la corte, los Luises, cuidado con el lobo que se te mete en la cama, ¿no? No hace falta explicitar qué lobo estoy hablando con dos patas, ¿de acuerdo? Después llegan los hermanos Grimm y le dan un aspecto más infantil, si lo queremos llamar así, pero que bueno, a los hermanos Grimm le demos gran parte del rescate de los cuentos que circulaban por Europa. Pero que el lobo de Caperucita, los hermanos Grimm, lo terminan quitándole a la abuelita que estaba adentro y le terminan metiendo piedras, cosiéndolo y tirándolo al río. O al lobo o al zorro que que intentaba comerse los cabritos y dejó uno atrás. Es decir, tenemos la muerte presente en los cuentos populares, ¿no? Que podemos encontrar en muchas ediciones por ahí, cuentos a la luz de la lumbre, cuentos, mejores cuentos europeos, etcétera, 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 ¿no? Mejores cuentos populares europeos. Pero aparte de esto, por no irme a la literatura, me quiero ir ahora a mi abuela, que estoy seguro que mi abuela no era diferente a las abuelas de muchos de los que están aquí presentes, ¿no? La muerte de los niños, sobre todo del campo, está ahí, ¿no? Lo que pasa es que es una muerte diferente. Y si llegaba mi abuelo con los conejos que había cazado, pues mi abuela, que además tenía un gesto para eso, los ponía en la pestillera de la cocina, le hacía un pequeño corte y ¡zumba! El conejo perdía la virtud, perdía la camisa y lo perdía todo. O recuerdo ir a comprar pollo al señor que iba tocando un pito en Agaete, porque yo nací en Agaete, bueno, procedo de Agaete, nací aquí en Las Palmas, ya soy de los niños de los hospitales. Y recuerdo que ir a comprar pollos a 3 pesetas, el hombre iba tocando un pito, venía en un furgón blanco y yo en cuanto oía el pito, mi abuela, por favor dame 3 pesetas, mi abuela me daba las pesetas, salía para abajo, compraba un pollo amarillo, el pollo andaba por la casa hasta que ya le salían plumas blancas y pasaba el gallinero y tiempo después no le voy a decir a usted dónde tenía el pollo. Porque son las circunstancias de la vida y después a por otro pollo hasta que, ¿de acuerdo?
Eso sí no me lo quitaba el perro porque se metía adentro y terminaba el pobre pollo antes de tiempo del otro lado, ¿no? Pero bueno, en definitiva, y les he levantado una risa, la muerte ha estado ahí y ha formado parte de la vida. Tuve un hámster cuando era pequeño y después creo que hablaremos de algo relacionado con esto que voy a comentar. El hámster estuvo conmigo, vivió conmigo y un buen día pues se murió, ¿no? Y cuando el hámster se muere, pues le cogí una caja de conserva, le metí al hámster dentro, le puse una flor, le puse algún detallito y lo enterré, ¿no? Cerré una parte con esta cuestión, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el libro que nos presenta aquí Elizabeth esta noche trata de la muerte, pero de la muerte vista desde otro ángulo. Y creo que es lo importante de la aportación del libro de Elizabeth, ¿no? Yo me voy a hacer un pequeño recorrido rápido, no creo que desvele nada que no deba ser desvelado, por algo que después también vamos a comentar, creo yo. Porque hay una última parte en la que quiero hacerle, porque me he quedado con alguna duda, y voy a hacer preguntas en voz alta para que las dudas mías también puedan ser resueltas en texto. En este libro, a mi juicio, hay 3 personajes importantes y una ausencia. 3 personajes y una ausencia. La protagonista, una niña que está en tercero de primaria, que se llama Valentina. La palabra Valentina, no sé si ella lo buscó, significa persona valiente, activa, vigorosa. Si está en tercero de primaria, va a andar por los 8 años. Y Valentina tiene un amigo inseparable que se llama Bululú. Es un osito de peluche. No sé si ella también lo tuvo en cuenta, pero Bululú, si vamos al diccionario de la Real Academia, es un comediante que representaba obras en solitario y que era capaz de interpretar a un mismo tiempo diferentes personajes. Me parece un acierto muy interesante, muy llamativo, que ella decida llamar al peluche Bululú, porque cuando estamos con un personaje de estas características, si un personaje inanimado, que la niña en este caso vuelve animado, pues el personaje es capaz de hacer diferentes voces según lo requiera el momento o la historia en que el personaje se vuelva implicado, ¿no? Así que me parece un acierto muy interesante que Elizabeth haya decidido llamar a la mascota, no a la mascota, al animal, al amigo, creo que es la palabra exacta, de Valentina, Bululú, ¿no? Si caminamos un poco en el periodo infantil, me voy a remitir a un clásico de la literatura, Juan Cervera. Él decía que el periodo animista va de los 4 a los 7 años. Entendemos por periodo animista cuando el niño empieza a jugar con los juegos de rol, ¿no? Sí, empieza a asumir personajes y por lo tanto convierte a seres inanimados en seres animados que van a formar parte de su mundo personal, ¿no? Dice en un momento determinado del libro, ¿no? Bululú es mi mejor amigo, me ayuda a hacer los deberes, me hace compañía y se inventa los juegos más asombrosos del mundo. Pero a Bululú no le gusta la gente, solo le gusta yo. ¿De acuerdo? Ese concepto tan asociado al periodo de los 4 a 7 años, ¿no? Bueno, 4 a 7 años, esta Valentina tiene 8, da lo mismo 7 que 8. Pero es que además es interesante porque este periodo animista enlaza después con el periodo de lo real maravilloso, el periodo que Juan Cervera llama el periodo de lo maravilloso, que es a partir de los 7 años, de los 7 a los 9 años, donde ya el niño o la niña empieza a adentrarse en el mundo de las hadas, en el mundo de lo fantástico, en el mundo de maravilloso, ¿no? Donde muchas veces tiene cabida solo ella o tiene cabida ella y algún amigo, etcétera, etcétera. Así que eso me parece muy interesante y llamativo, ¿no? Hay un tercer personaje que tiene un papel menor, pero igualmente importante, la madre. Pongámonos todos ahora en el lugar de la madre, ¿no? A la que conoceremos con el maravilloso nombre de mamá, no tiene otro nombre, pero creo que es un nombre perenne, un nombre que no puede ser sustituido por otro, ¿no? Y que se ve además en una tesitura terrible, dar la noticia que nadie quiere dar, ¿no? La llegada de la muerte.
Y esto nos une al cuarto personaje, a un personaje en ausencia, al papá, al padre. Un personaje que lo inunda todo, aunque no está presente. Porque el personaje del padre es el personaje que se nos ha ido, el personaje que ha fallecido. A partir de esta presentación, empezamos con un viaje que se adentra en lo maravilloso, ¿no? Después quisiera hacerle algunas preguntas porque es un viaje muy bonito, ¿no? Y Bululú va a invitar a Valentina, a una Valentina triste, inconsolable, a un viaje. No quiere ir, pero Bululú insiste, ¿no? Y además ese viaje lo van a hacer gracias a un paraguas de colorín. Esto me recordó mucho a Mary Poppins, ¿no? Que se movía con un paraguas. Generación de Mary Poppins. Generación de Mary Poppins, ¿no? Es un viaje, a mi juicio, en cierto modo, iniciático. ¿Por qué es un viaje iniciático? Porque va a representar para Valentina una experiencia de conocimiento y evolución, en la que se va a mover de un entorno, de un entorno conocido a un entorno no conocido. No necesariamente hostil, que sí suele aparecer en los viajes iniciáticos, donde pasas de A para llegar a B y te tienes que enfrentar a algo que es lo que te hace llegar a B siendo diferente a cuando partiste de A, ¿no? Pero es que Valentina va a llegar a B siendo diferente de la Valentina que partió de A, no adentrándose necesariamente en un territorio hostil, ¿no? Pero sí, ese viaje nos va a hacer adentrarnos en una serie de esferas o de paradas, y cada una de las paradas tiene un porqué, ¿no? La primera se llama la Torre del No. Ya explicará después él porque es una de las preguntas que le voy a hacer, por qué se llama la Torre del No. Y dice Valentina al principio: yo no quiero estar aquí, yo no elegí hacer este viaje, ¿no? Valentina, negarlo no lo hará menos real, ¿no? Esa carga de profundidad, ¿no? Negarlo no lo hará menos real. Y si al final me acabo cayendo al precipicio de mi pena, si tuvieras que elegir entre haber vivido esas cosas y saber que no podrán repetirse o no haberlas vivido, ¿qué elegirías, Valentina? No voy a responder ahora esa pregunta, pero respondan ustedes, ¿no? El segundo viaje es el lago azul, ¿no? Cuando desperté, lo hice en un lugar demasiado bonito. Se queda dormida el primero y pasa dormida el segundo. Para la fealdad que yo sentía por dentro. Allí se nos cuenta la historia de los habitantes de Leagria y Sastetri. Dicen los mapiejos del lugar que los soldados, cuando regresan a sus aldeas, hablando de por qué se llama el lago azul, un lago que es frondoso, que tiene una vegetación exuberante, ¿no? Dicen los mapiejos del lugar, repito, que los soldados cuando regresaban a sus aldeas lloraban por el camino. Ese camino es este lugar en el que estamos ahora. Este lago nació de las lágrimas de cada una de las personas que pasaron por aquí y a su vez nutrieron la tierra para transformarla en un lugar fértil en el que crecieran flores tan diferentes como las que puedes observar. El dolor, Valentina, también puede hacernos construir cosas bonitas. Todos podemos florecer con el tiempo. Es una segunda fase de algo que después yo supongo que es una pregunta que le voy a hacer también a Eli, y estamos adentrándonos en la fase del duelo, ¿no? Las fases de la luna sería el siguiente paso, ¿no? Bululú me contó que ahora yo soy un poco como la luna, que también tendré que pasar por una fase y que en la última resplandeceré. Lo peor de dejar de estar no es solo lo que pierdes, sino lo que ya nunca podrás tener. Por eso en esta fase estoy negando que mi padre ya no está. Porque no solo no está, sino que no estará. Y no sé cómo se vive allí a donde haya ido. Aceptar y continuar. No todos los duelos duran lo mismo, Valentina. Cada alma y cada corazón bailan, tropiezan y se levantan a ritmos diferentes. Y no pasa nada malo por eso. Y ya después sí que se durmió de verdad. Creo que esta frase, a todos ustedes, a los que estamos aquí presentes, nos habrá identificado con nuestras propias ausencias. Estoy completamente seguro. Y ustedes también en un momento determinado habrán recordado cómo en un momento determinado hicieron frente a una ausencia determinada. Aquí en este libro, Eli, y es lo importante, la piedra angular del viaje de Bululú, nos hace nos hace adentrarnos en el duelo de la madre, vale, pero fundamentalmente en el duelo de la niña, de Valentina. Al final terminamos en el regreso, ¿no?
había tenido un sueño extraño, un sueño en el que mi peluche y yo viajábamos por muchos sitios, y él hablaba y me daba consejos. Comienza el viaje, pensé. El final del viaje es el comienzo del viaje. El viaje soñado, si queremos llamarlo así, es el comienzo del viaje que Valentina va a tener que afrontar. Para enlazar con estas últimas palabras, hay otra cuestión, y ya para no cansarme, que yo destacaría también del viaje de Uluru, que es la elección que ha tenido la escritora por la persona, es decir, por la persona narrativa. Pudo haber escogido la tercera persona, pero escogió la primera. Y esto es llamativo sobre todo cuando hablamos de protagonistas infantiles. Es más fácil moverse en tercera persona, no en primera. Pues no, ella cruza el puente y decide darle a Valentina la voz de su duelo. Decide darle a Valentina no lo que los otros dicen de ella, no, Valentina lo dice con sus propias palabras. Yo sufro, yo siento, yo tengo dolor, yo tengo que iniciar un viaje que ha de terminar necesariamente en B. Y de este viaje, si ustedes ahora hablaremos con Elizabeth. Por lo tanto, creo bastante también interesante que haya decidido utilizar la primera persona, que no sea un personaje contemplado desde fuera, sino que sea, repito, un personaje contemplado en primera persona, que narre sus propios hechos. Ella hablaba antes de las fases de la luna, de la fase menguante, de la fase de luna nueva, de la fase de cuarto creciente, de la fase de luna llena, pero yo quisiera que fuera Elizabeth la que nos comentara o la que asimilara cada una de las fases a lo que podemos entender como las fases del duelo que todos en mayor o menor medida pasamos. Yo leyendo este libro me tuve que identificar, tuve que recordar, ¿no? Yo quedé huérfano con 17 años, nada muy difícil, que sigue siendo difícil, tan difícil como la infancia. Y como dice, pasemos el duelo cuando lo pasemos, es siempre un acto inconmensurable, un acto inabarcable. Y recuerdo como si fuera hoy, que el cura vino estaba yo sentado, mi padre estaba en la otra habitación de cuerpo presente, era cuando antes se velaba en las casas. Mi padre murió hace ya, yo tengo 18 años, tenía 17, no hablamos, porque era de hierro al duelo. Murió hace ya 40 y pico años, y en aquella época en los pueblos, en la pues todavía no existía tanatorio y se velaba en las casas. Y recuerdo estar sentado en un salón y venir el cura y sentarse al lado mío y empezar algo así como: tienes que ser fuerte, sabes que tu padre va a ir a otro sitio. Yo miré al cura, me levanté y lo dejé ahí. Mascando el seco, como les suele decir. Me arrepentí 2 semanas después. Pero es que no entendía lo que me estaba diciendo. No entendía lo que me quería decir, porque mi dolor era tan grande que no entendía palabras. No entendía que 4 palabras que me sonaban a palabras prefabricadas me pudiesen dar confort o me pudiesen dar consuelo. Estamos hablando de una persona de 17 años, una persona de 8 años, Valentina, pues todavía la cuestión tiene más importancia. La tiene con 17, por supuesto, que la adolescencia es una edad complicada, pero la debe tener con 8 y la debe tener con 7. Este libro, en este sentido, creo que es un maravilloso acto narrativo que les invito a leer y a disfrutar. Yo he disfrutado leyendo El viaje de Uluru y además creo que es un acto de nobleza y un acto de valentía el tratar un tema que no por ocultarlo va a dejar de existir. Y esto, si ustedes me lo preguntan, no se me lo permiten, perdón, me va a dar pie a la primera pregunta que quiero hacer a Elizabeth. Yo creo que esto es un libro para leer a la limón, no para leer en solitario, para leer independientemente que se pueda leer a solas, ¿no? Yo no sé si quisiera preguntarte si tú piensas lo mismo que yo, de que El viaje de Uluru es un libro para leer más que un libro para leer solo.
Vale, te voy a contestar ahora, pero primero quiero agradecer porque después me olvido y me voy a mi casa pensando, no doy las gracias, que van a pensar de mí. Te puede traer un libro. Entonces, primero darle las gracias a mi amiguito, porque él se presta a todas mis locuras, aunque eso implique estar a las 3 de la tarde montando cajas y estropeando pegatinas. Así que gracias. Gracias al Colegio de Psicólogos por acogerme, sin ponerme ningún reparo, por poder estar aquí. Gracias a Miguel por apuntarte también a este ratito conmigo. A Melanie, que le puso imagen, cara a lo que yo tenía en la cabeza y además tuvo que competir con dos grandes ilustradores, que son Ian e Iker, que están por ahí, que también hay una ilustración de ellos, así que no lo tuviste nada fácil, entonces, porque tuviste que competir con ellos. Y gracias a ustedes por acompañarme una vez más y no sé, sentirme tan arropada como me estoy sintiendo. Lo siento por los que están de pie, pensaba que la sala era más grande. Y ahora te contesto. A ver, a mí me encantaría que todos los libros, sobre todo en la etapa de la infancia, sean con. Yo creo que es muy importante que leamos con los niños y que fomentemos la lectura en casa, los cuentos compartidos antes de dormir, y que también me encantaría que en los colegios hubiese más lectura con, y no esa lectura obligada, porque tenemos que cumplir un ritmo, sino una lectura de disfrute y de entender todo lo que los libros nos pueden enseñar y nos pueden hacer viajar. Entonces, es un libro y creo que todos mis libros son para leer con, porque al final son viajes que los niños necesitan que les expliquen. No creo que un niño de 8 años pueda coger el libro solo y entender un viaje tan profundo, pero si lo hace de la mano de un adulto, sí que será capaz de entenderlo. Y además es una invitación para que los adultos volvamos a conectar con la infancia, porque todo va muy rápido, en los coles todo va muy rápido, en los institutos va muy rápido y en las casas también todo va muy rápido, ¿no? Cada vez tenemos más responsabilidades y tengo a veces la sensación cuando estoy trabajando con los niños de que nos estamos alejando de ellos. Pues que la lectura sea esa unión, ese momento de conexión y los libros siempre sean para leer con. Yo creo que está claro, ¿no? Más en este caso que estamos hablando de un hecho complejo, ¿no? Como es la muerte. Bien, yo antes hablaba del acierto a la hora de elegir la primera persona y me gustaría también que comentara si es esto algo que, en este caso específico del duelo, que hiciste, lo tenías pensado, es algo que ya es excepcional para este caso, que no lo creo, o bueno, o si en esta obra tiene un especial significado de haber elegido la primera persona y no la tercera. Yo siempre que escribo, esto no escribo para niños, porque siempre que escribo para niños, uso la primera persona porque creo que cuando tú lees en primera persona, tú eres la historia, tú eres el protagonista. Cuando lees en tercera persona, te alejas de la historia, le está pasando a otro. Pero cuando estás en primera y la historia te va atrapando, ya no es Valentina, ya eres tú en primera persona quien está viviendo eso. Entonces, te ayuda a conectar más con la historia, a conectar más con las emociones, y si hay algún tipo de aprendizaje, que todos los libros siempre tienen aprendizaje, pues el aprendizaje también lo haces tuyo de alguna manera. Pues muy bien. Bueno, ahora me gustaría que me explicara el porqué de los nombres, ¿no? La Torre del No, el lago azul, si tiene algún especial significado, a mí me han llamado mucho la atención, la Torre Parlanchina, o no lo tiene especialmente. La Torre del No, porque sabemos que una de las fases del duelo es la negación. Lo primero que le pasa a Valentina es negar que su padre ha muerto. Pero le pasa a Valentina, nos pasa a los adultos y nos pasa con una muerte, con una ruptura, con lo que sea. No queremos pasar por ese dolor porque sabemos que cuando nos vamos a enfrentar a algo como el duelo, el dolor es muy profundo y no queremos, nos resistimos porque sabemos lo que se viene. Ya seamos niños o seamos adultos. Entonces, esa torre es una forma de hacer ver, como antes citaste, que aunque lo neguemos, está ahí, y más tarde o más temprano nos va a encontrar, y aunque a veces huyamos, como hablamos los psicólogos del duelo no resuelto, aunque sea años más tarde, el duelo nos va a encontrar y vamos a tener que afrontarlo. Entonces era un poco esa torre del no que nos confronta con lo que queremos evitar. ¿Y el lago azul? El lago azul es el momento de la tristeza, cuando te derramas, ¿no? Cuando la pena se derrama por todos los poros de nuestra piel y al final esa tristeza siempre va a generar algo nuevo, ¿no? Y algo positivo.
Después haces un resumen, ¿no? Creo yo, con las fases de la luna, que además es un resumen como muy explicativo y que si lo tienes a bien puedes comentar con los diferentes momentos, si lo quieres comentar, si no... Sí, lo puedo comentar. Yo puedo decir cuál es mi locura en el libro, lo puedo creérsela, leerlo o irse de aquí diciendo, vaya cosa me ha vendido esta mujer. Vamos a ver. Cuarto menguante. Yo pensé en cuarto menguante como ese momento de estoy tan triste que me estoy haciendo pequeña y voy a desaparecer, ¿no? Porque yo creo que cuando estamos muy, muy tristes, y todos de aquí lo hemos estado, y si no, ojalá algún día lo estén, porque después de la tristeza viene un gran crecimiento, y nos vamos haciendo tan, tan pequeños que a veces la sensación es la tristeza me va a tragar, y si la tristeza me traga, desaparezco, y viene en la luna nueva, ¿no? No la vemos en el cielo, no estamos, desaparecemos en nuestro propio dolor. Ahí es cuando vendría todo lo que es la tristeza, todo lo que es las otras fases, pero no es eterna, igual que la luna nueva, no es una fase eterna en el cielo. La tristeza tampoco debería, hay casos y casos, obviamente, siempre hay que entender que hay diferentes casos, pero no debería ser eterna, pero es muy larga y muy dolorosa, hasta que aparece cuarto creciente, ¿no? Seguimos un poquito tristes, pero parece que ya vamos teniendo un poquito de luz, ¿no? Un poquito de ilusión, y vamos viendo, pues lo que decimos siempre, luz al final del túnel. Hasta que al final no sabemos cómo, y de repente nos damos cuenta que un día nos hemos recuperado, que no somos los mismos que cuando empezamos la primera fase, igual que la luna no es la misma cuando al final por fin brilla, pues no somos los mismos, pero con todas nuestras heridas, con todo nuestro bagaje, brillamos y estamos preparados para iniciar un nuevo camino, un nuevo viaje. Eso era un poco lo que quería que los niños entendieran. Parece una metáfora muy, muy bonita, muy acertada, ¿no? Y además muy fácil de comprender, porque ese movimiento que siempre tiene la luna, ¿no? La luna se va, pero la luna vuelve, ¿no? La vida nos golpea, pero a veces también nos hace sonreír. Exactamente. Y a una tormenta siempre le sucede una paz, ¿no? Ese es, digamos, que a mí me ha gustado mucho esa metáfora que al utilizar la luna para explicar las fases del duelo, ¿no? Bien, yo no he hablado de una segunda parte del libro, que es el botiquín emocional, que ahí sí me gustaría que un poco lo comentaras, porque el libro no solo es la parte narrativa, sino que es también todo lo que, digamos, las herramientas o la despensa que trae acompañado este libro, y que me parece también, aparte de original, pues muy, muy interesante. Y que me gustaría un poco que, a grosso modo, para que no depende, tampoco hay que depelar todos los trucos del mago, ¿no? Pues el público asistente pues tuviese un poquito de botiquín emocional. El libro trae un botiquín emocional, como dice Miguel, y una guía para padres. ¿Por qué una guía para padres? Porque yo creo que cuando me quedé huérfana de padre, a mi madre le hubiese venido muy bien que alguien a lo mejor le dijese cómo tiene que afrontar el duelo con sus hijos, ¿no? Lo hizo, la verdad, bastante bien y lo mejor que pudo, con su dolor e intentando salvarnos del nuestro. Pero es verdad que muchas veces los padres no tienen herramientas, ¿no? Están sumidos en su dolor intentando proteger a sus hijos y no saben cómo ayudarlos a que pasen ese duelo de la manera, pues, nunca hay una manera correcta, pero de la manera más sana para ellos, ¿no? Entonces hay un botiquín en el que hay diferentes actividades que se pueden hacer con los niños cuando están pasando un proceso de duelo y cuando están pasando sencillamente un proceso de tristeza, no tiene que ser solo de duelo. Y hay varias actividades, bueno, pues actividades para trabajar la escritura terapéutica, que yo tengo mucha fe en ella, actividades para trabajar la respiración, son actividades para dejar ir, utilizar la metáfora para dejar ir el dolor, y bueno, pues no vamos a revelar todos los trucos, ¿no? Entonces hay una serie de píldoras que son para trabajar con los niños en casa o incluso en la escuela, y incluso con todo el aula, en clase también se puede trabajar. Si hay un compañero pasando un proceso de duelo, o como ha ocurrido en alguna ocasión, que son los propios niños los que pierden a un compañero de clase, pues son actividades que se pueden hacer para pasar ese proceso de una forma más, no sé, de una forma más acompañada, ¿no? Por así decirlo. Okay. Ahora me gustaría preguntar a Mela, ya que está aquí. Porque claro, estamos hablando de un libro que trata el duelo infantil,
Y la primera pregunta que estoy seguro que se le ha venido a todo el mundo a la cabeza es ¿qué pensaste cuando leíste el libro y dijiste, Dios mío, tengo que ilustrar un libro sobre el duelo? La verdad es que cuando hago trabajos como ilustradora, soy bastante comedida. O sea, no suelo aceptar todos los encargos que me lleguen, sino algunos muy puntuales. Y cuando Jorge me presentó a Elizabeth, la verdad es que de inmediato la conexión fue absoluta. Entonces acepté ilustrar la novela y tuve la suerte de que Elizabeth más o menos me dijo las pautas que ella quería, y fue después cuando me leí el libro. Yo ya sabía que lo iba a ilustrar, pero una vez me leí el libro, lo que pensé fue, me alegro de ilustrar una novela como esta, porque considero que es una novela muy necesaria, que toca corazones. A mí me dejó con el nudo del que tanto habla, que me dejó impactada, con ese nudo que tenemos dentro, y lo explica tan bien, que me emocionó mucho ilustrarlo. Y la verdad es que me quedé muy contenta porque con todos los bocetos que hice, lo normal es que me los tiren al piso como 3 o 4 veces, y la verdad es que casi que la primera. O sea, todas las ilustraciones que fui haciendo, tanto el diseño de Valentina como de Bululú, se lo fui pasando a Elizabeth, y por suerte todos le Yo gustaron. pensaba, por favor, que me saquen a esta muchacha de la cabeza, porque es como que está viendo todo lo que tengo en la cabeza, y bueno, como muy mágico. Porque eso ya me dio algunas pautas, pero es verdad que el diseño en sí lo dejó a libertad absoluta mía. Y en el caso sobre todo de Valentina, lo que procuré fue jugar con la psicología del color. Por eso ella viste siempre con colores fríos, para jugar con el tema de su tristeza sin que sea tan evidente. Incluso si miran las 4 ilustraciones en las que aparece Valentina, la primera juega totalmente con colores fríos. Está ella en la habitación y todo es una gama de colores fríos. Y según va pasando, se va viendo un poquito más de tonos cálidos. En la cuarta, que son 5 ilustraciones a color, pero la cuarta, donde último sale Valentina, sigue priorizándose los colores fríos. Sin embargo, están todos bañados por una luz cálida. Y eso que hace, poco a poco, va dando pie a que se vea que ella puede recuperar esa felicidad. Ya para terminar... Para terminar y explicar el juego. Eso es lo que iba a decir yo. Eso es lo que iba a decir yo. Nos gustaría que nos explicaras un poquito el juego. Vale, antes, para explicar el juego, necesito que Yahvé, Miguel, Berenice, Miguel, Yahvé, Berenice, sí, porque Sergio se fue, se levanten. Y Carla, ¿dónde está Carla? Vale, este juego es gracias a ustedes. Solo quería decirles eso. Bueno, a ver, yo cuando trabajo con menores, niñas, con niños, con adolescentes, con personas, intento hacer las cosas de forma manipulativa, ¿no? Crear material porque es muy complicado con un niño y con un adolescente, e incluso con un adulto, sentar y que se abra y te cuente, y es muy complicado. Entonces siempre intentaba crear material, y ellos me iban dando un montón de pistas, porque claro, estás trabajando con ellos, vas viendo cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus necesidades. Entonces, si estaba todo el rato como, bueno, ¿qué puedo hacer para trabajar esto con ella y llegar y conseguir pues el cambio que anhela? Así nació este juego de cartas, que se llama Viaje al centro de ti mismo, donde lo que somos y lo que sentimos se une. Ahí es, porque yo creo que el viaje más importante de nuestra vida es hacia adentro y no hacia afuera. Y nos pasamos toda la vida en ese viaje. Y es con muchas turbulencias, tanto para niños como para adolescentes y adultos. Está compuesto por 4 tipos de cartas. Tiene un tablero en el que tiran el dado y hay 4 fichas de puzzle. ¿Por qué puzzle? Porque yo creo que todos somos un puzzle y a lo largo de nuestra vida se nos pierden fichas, no nos encajan, se estropea y no pasa nada. No pasa nada porque a veces no estemos del todo
A mí me gustaría saber por qué mi compañera está llorando. En fin, esto no se hace. Bueno, yo las invito más. Bueno, pues tiras el dado y según el color que te salga, pues tienes que levantar una carta. Hay cartas que son mensajes. ¿Qué tipo de mensaje? Pues lo que yo sé que ellos necesitan escuchar en algunos momentos, ¿no? A veces, pues a lo mejor un mensaje puede ser relacionado con por qué vas a seguir usando ropa con tallas tres tallas más grandes cuando eres perfecta tal cual eres, aunque no te veas perfecta. Mis compañeras me han debido hacer un boicot, por favor, que alguien mueva la cabeza y la ponga adelante, porque esto no se hace, pero bueno. El otro montón de cartas son retos que tienen que hacer durante 21 días, porque esos 21 días ayuda a que el cerebro lo asimile, lo pase a la parte consciente y lo convierta en un aprendizaje. Pues no sé, hay retos como apunta por la noche en notas del móvil 3 cosas buenas que te hayan pasado. ¿Por qué? Porque creemos que las cosas buenas tienen que ser extraordinarias. Entonces nos pasan cosas buenas a lo largo del día y no le damos importancia y nos enfocamos en las malas. Pero a lo largo de esos 21 días irás viendo como aprobar un examen, una conversación con una amiga, ver una peli que te gusta, son cosas que realmente son buenas y son extraordinarias. Lo que pasa es que nos han enseñado que lo extraordinario es algo que yo todavía no he descubierto. Lo otro son propuestas de juego, pues a lo mejor has cumplido a tu compañero de la derecha, invéntate un trabalengua que tu compañero lo diga en menos de X tiempo, y luego hay una cuarta carta, que es la carta comodín. Al que le toca, pues tiene que decidir si a un compañero le propone un reto, le da un mensaje de algo que sabe que le gustaría escuchar, o le hace una propuesta de juego, pues se salta la batacoja, no sé, algo así. Entonces, para mí es muy importante porque esto no es solo mío. Es decir, esto es mío, pero es gracias a ellos. Son ellos los que me han ido guiando sobre lo que debía poner en este juego y sobre lo que necesitan. Entonces, yo estoy muy agradecida con ellos. Bueno, ¿lo vendí bien? Yo para cerrar el círculo de esta presentación, pues darte las gracias por haberme invitado a formar parte de este bautizo y quería pues ya lanzarte la última pregunta, que es una pregunta abierta, ¿no? Que si quisieras algo que comentar, destacar finalmente del viaje de Bululú, de algo que debíamos tener en cuenta todos los lectores cuando nos acerquemos al viaje de Valentina. Yo entiendo que Valentina, como todos, y por eso digo lo de cerrar el círculo, ha de cerrar el círculo. Todos debemos cerrar el círculo. Es lo más sano. Lo que se aconseja, sí. Vamos a ver, a mí me encantaría que cuando lean el libro, aparte de que me guste, que se permitan conectar, si no con el adulto herido, con ese niño interior y se permitan sentir, porque a veces todo, incluida, intentamos escapar, huir, ver de qué forma desconectarnos de ese dolor que tenemos, porque todos, por una cosa u otra, tenemos heriditas y si no las miramos de frente y decimos, mira, formas parte de mí, te integro o convivo contigo, pero de alguna forma vamos a estar siempre en guerra con nosotros mismos. Entonces yo, pues mira, si lloran, que lloren, si se ríen, que se rían, aburrirse no se van a aburrir. La emoción está permitida. Pues, por mi parte, gracias. Gracias a ti. Ahora, una vez cerrado esta parte, me gustaría lanzar al público la posibilidad de que hable también. Entonces, si hay alguna pregunta que está ahí mordiendo el labio y no la tienen ahí secuestrada, pues es el momento de lanzarla para que Elisa pueda responderla o que tenga que responderla. Yo quiero decir algo. No es una pregunta en sí. Bueno, que nada, felicitarte por sacar este libro. Has mencionado la situación en la que los niños en un aula experimentan la pérdida de algún compañero. Y me vino a la memoria
aquel fatídico 2008, cuando un avión de Spanair se estrelló y tal. Y entonces la Consejería de Educación aquí en Canarias movilizó una serie de psicólogos, de los cuales me encontraba yo, y tuvimos que ir a varios colegios de la isla precisamente a trabajar este tema. Era una situación nueva, lo hicimos lo mejor posible, lo mejor que supimos, no contábamos con sugerencias ni ideas y tal, aunque hacíamos una apuesta en común, cada día íbamos trabajando este tema, pero que es una situación que no solo ocurre, como tú muy bien has dicho, en el ámbito familiar, sino también en el ámbito escolar, y a veces hay que trabajar. La verdad que es una experiencia tremendamente interesante y muy dolorosa. Me hubiese gustado contar con este libro en aquel entonces. Gracias. Mis compañeros no quieren preguntar nada, ya que me han estado aquí. No, pues muchas gracias.